Vale, No, te he sí, sí. interrumpido. No, bueno, por el tema de hormesis, simplemente que es un concepto que en el cual necesitas estresores, normalmente hablando de seres vivos, necesitan estresores para poder mejorar, ¿no? Todos necesitamos unos pequeños estresores, como dice Javi. Este tema se popularizó mucho con los libros de Nassim Nicolás Taleb, que habla mucho de este concepto, y bueno, Marcos Vázquez, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí que es uno de los conceptos principales a la hora de tener un hijo, yo creo que es fundamental. Ya que surge, de hecho, el libro del el penúltimo de Haidt, ¿no? El de la transformación de la Sí, mente sí, moderna correcto. y The demás. Coddling of the American Mind, efectivamente. Mm. Sergio. Bueno, pues desde mi experiencia de 0 años criando niños, y menos mal, porque yo de hecho soy un blando, o sea, yo no podría someter a estresores a mis hijos, seguramente actuaría, como no sé si habéis visto la película esta de Canino, de Yorgos Lanthimos, Ujú. la película griega, Sí. pues haría básicamente lo mismo, encerraría a mis hijos en una habitación acolchada y les educaría, de hecho, a lo mejor generaría varias habitaciones con varios niños y al final Bien que no has sobreviviría. tenido hijos, ¿eh? Eso es. No, pero ahora hablando en serio, supongo que lo más razonable sería lo que decía Jaime, ¿no? Y también ha apuntado un poco Javier, hablar un poco de normas generales, más que lecciones concretas o vinculadas a momentos concretos o soluciones concretas, porque esto puede quedar obsoleto en poco tiempo, ¿no? Así que básicamente le diría abuela pluma, casi, no mucho más. Frases como que es más fácil destruir que crear. Yo creo que esta frase tiene mucha más miga de la que parece y que le podríamos dar bastantes vueltas en nuestras charlas nocturnas a mi supuesto hijo, que nunca tendré. También le diría que tuviera mucho miedo a las certezas. Cuando estuviese muy seguro de algo, que empezara a dudar de ello o a buscar de vez en cuando, casi como deporte, a buscar fallas en su argumentario, ¿no? Y luego corre por ahí un vídeo viral de Escotado, que en general yo con Escotado estoy bastante de acuerdo, aunque de vez en cuando pueda patinar, que afirma algo así como que la verdad no necesita imponerse, porque al final es como que aflora sola y que solo hace falta imponer la mentira, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con eso y de hecho lo reformularía hacia el hecho de que creo que una cosa es más verdad, y eso tiene que un poco ver con la hormesis, cuanto más sometida está a la burla y sobrevive a la burla. Mm. Sobrevive a la crítica, a la burla, al ludibrio, en fin, a la sátira incluso. Si puede sobrevivir a todo eso y se impone, seguramente es más verdad o al menos más útil para todos nosotros. Mm. Y yo creo que una manera también para estar seguro de algo de lo que crees es eso, dejar que los demás lo critiquen, se rían de ello. Y o sea, yo no estoy de acuerdo con reírse de las personas, pero vamos, yo creo que es obligatorio reírse de las ideas de la gente, Mm. empezando por uno mismo. Buenas, buenas propuestas. Yo por complementar las vuestras le diría que, bueno, esto suena a cliché, pero quizá yo de pequeño no tuve ese mensaje lo suficiente, ¿no? Que es que fallar es necesario. O sea, que fallar es algo, no es una opción, no es algo accesorio, sino que como promover el fallo, que pruebe cosas, que se anime a hacer el ridículo, a pasar vergüenza, a cagarla en un momento dado, a tener que pedir perdón, todo ese tipo de cosas que vienen con el fallo y que muchas veces ya estigmatizamos y de algún modo vamos con miedo, y cuando vas con miedo por la vida las cosas siempre salen mal. O sea, es muy difícil hacer nada medianamente grandioso y ni siquiera casi mediocre cuando tienes miedo a hacer las cosas mal. Necesitas quitarte ese miedo, y es algo que yo creo que en la infancia lo puedes hacer más fácilmente que ya cuando eres más mayor y ya te has acostumbrado a intentar hacerlo todo, todo perfecto, ¿no? Esa sería No, una propuesta. y no solamente eso, sino que yo suelo decir mucho que es mejor darte una hostia en el columpio que matarte en la moto. O Que va sea, con la hormesis también. Esto también exactamente. va con la Es que hormesis. está todo conectado. O sea, sin experimento no hay aprendizaje real. Aprender en espalda ajena es uno de los mitos más maravillosos del siglo XX, junto con los elfos, los trasgos y todo ese tipo de cosas. Lo que tienes que hacer es intentar errar en entornos controlados, y volvemos a Taleb, donde digamos el riesgo no sea de extinción vital. Totalmente.
Y luego otro concepto también bastante manido, pero que para mí es fundamental, es aceptar las cartas que te han tocado en la vida. Es decir, cuanto antes seas realista con cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, y no te empeñes en pegarte contra un muro constantemente porque algo, por ejemplo, no se te da bien, pues yo qué sé, no eres ágil mentalmente o no eres una persona especialmente guapa o tal, pues no te empeñes en desarrollarte por ahí. Coge aquello que realmente tienes potencial y desarrollalo, y aquello que no tienes potencial, entiende que, bueno, pues que es ley de vida, y acéptalo lo mejor posible y vive con ello, ¿no? Vive con que no eres una persona perfecta y que tienes que tirar para adelante, y que a todo el mundo le pasa, incluso a aquellas personas que nos parecen que son ídolos para nosotros, tienen mogollón de defectos, y muchas veces su mayor virtud es haber detectado aquello que se les da bien y potenciarlo, y no empeñarse en corregir todo aquello que no les gusta de ellos mismos. Yo creo que este es un buen consejo también para un chaval. Yo creo que son cosas que es difícil que se enseñen en la escuela, ¿no? Por lo que hemos dicho, son más bien principios que deberían ir en el día a día desde que son pequeñitos, entre los padres y los hijos. No sé cómo lo veis. O esto Bueno, también debería meterse en las escuelas de algún modo. son difíciles yo creo que incluso de implementar en uno mismo cuando eres adulto. O Mm. sea, Claro. nos resistimos a todo esto que he dicho antes, que suena Ujú. tan bonito, nos resistimos visceralmente a aceptarlo. Nuestro día a día, eh, a no ser que estemos en el modo pensamiento lento, normalmente yo En no, el modo 2. claro, Mm. exacto, yo estoy en modo, aquí tengo razón yo y se acabó, y estoy muy seguro de lo que opino. Mm. Pero Bueno, bueno, de vez en yo- cuando hay que al menos tener esos debates internos cuando estás en la cama solo y darte cuenta que en el fondo no hay más cera que la que arde, que no eres tan especial ni sabes tanto, que podrías estar equivocado, que los demás seguramente tienen mentes que piensan tan bien como tú, solo que piensan de manera distinta, y que finalmente no importan tanto a veces los argumentos, sino, perdón, no importan tanto lo que crees, sino los argumentos que esgrimes para defender lo que crees, ¿no? Mm. Y que los desacuerdos que hay entre nosotros seguramente son más de índole espectral, ¿no? Más que binaria, Mm. Sí, básicamente. total. Val, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que el colegio juega un papel fundamental en eso, en el sentido de que mucho de lo que hemos dicho no dejan de ser mecanismos de feedback, ¿no? Quiero decir, si tú quieres que alguien se someta a hormesis o que acepte, como decíamos, sus limitaciones, lo que necesitas es tener alrededor un entorno que te devuelva como un espejo esas limitaciones y no te las pinte de otro color. Mm. Y ahí creo que los colegios, la exigencia, la sinceridad, la forma de gestionar eso, creo que juega un papel fundamental. Y ahí, obviamente, esto ya es el terreno de los pedagogos y no tengo ni idea. Mi sensación es, supongo que como ha pasado con todas las generaciones de la historia, que antes había más exigencia que ahora. Y no sé si es cierto o no, pero más allá de eso, creo que en todo lo que hemos dicho pues lo que se dice siempre, ¿no? De que para criar a un niño se necesita una tribu. No va solo de los padres, va de en qué Ya, entorno se críe, ¿no? totalmente. Sí, sí, claro. Si el padre le está dando un feedback y luego en todos los otros sitios le dan otro, el niño va a tener un poco de caos mental. En Mm. cuanto a lo que decía Sergio, claro, los adultos tenemos muchas veces esos problemas, pero yo creo que también porque quizá no nos cogieron a tiempo y nos dieron esos principios fundamentales de vida, ¿no? Es decir, yo echo de menos que mis padres hubiesen trabajado más en esas cosas básicas, pero que a mí me parecen importantes, y con las que yo me he pegado ya de adulto cuando tengo, creo, menos capacidad, menos ductibilidad para adaptarme a eso. O sea, ahora tengo que luchar contra todo mi pasado, contra lo que yo he sido durante varias décadas, ¿no? Sin embargo, si coges a un niño de 3 4 años y cuando ya empiezas a jugar con él, le vas mandando esos mensajes, y lo que dice Jaime, en el colegio también es así, la familia, pues yo creo que ese niño, cuando llegue a tener 25 años, será un adulto bastante más preparado de lo que he estado yo para afrontar las realidades de la vida. Seguramente sí, pero tampoco hay que olvidar que cada uno de nosotros tiene un temperamento, un carácter Sí, distinto, por unas supuesto. inseguridades que vienen de serie, y a veces uno quiere tener razón simplemente porque es inseguro. Total. Y a veces a curar esa inseguridad no es tan fácil como dar una lección de cómo debe comportarse en la vida. Se requiere ya un proceso mucho más lento, mucho más laborioso, y a veces incluso que no llega a un fin, ¿no? Sí, sí, sí.